Hola a mis amigos del Clan Nocturno. ¿Cómo están? Prepárense para escuchar 4 historias que ocurrieron en Guadalajara, así que comenzaremos. Ya. Mi familia siempre ha sido muy religiosa, y cuando mi vicio en drogas se salió de control, decidieron que estaba poseído por demonios. Tenía 22 años en esa época y vivía en Guadalajara, Jalisco. Había empezado con marihuana en la adolescencia. Después pasé a cosas más pesadas, y cuando mis papás descubrieron que estaba usando cocaína, entraron en desesperación total. Intentaron de todo: internación, terapia, grupos de apoyo, pero nada funcionaba. Siempre regresaba a las drogas después de algunos meses limpio. Fue cuando una vecina comentó sobre un padre que hacía exorcismos y había curado a varias personas con problemas parecidos al mío. Mis papás se emocionaron con la idea y programaron una consulta. Yo no creía en eso, pero estaba tan desesperado que acepté intentar cualquier cosa. Además, mis papás dijeron que si no iba, me echarían de la casa definitivamente. La casa del padre estaba en un barrio más alejado de la ciudad, en una calle medio aislada. Era una construcción antigua, de 2 pisos, con un jardín grande enfrente. Cuando llegamos ahí, el padre Hernández nos recibió en la puerta. Era un hombre de unos 60 años, flaco, con ojos muy penetrantes y una voz grave. Usaba sotana negra y tenía un crucifijo grande colgado en el pecho. La casa por dentro estaba bien oscura, con las cortinas siempre cerradas y veladoras prendidas en varios rincones. Tenía crucifijos colgados en todas las paredes, imágenes de santos y un olor fuerte de incienso que me daba un poco de náusea. El padre conversó con mis papás por unos 20 minutos, preguntando sobre mi comportamiento, cuándo había empezado el vicio, si decía cosas raras o actuaba de forma violenta. Mis papás le contaron todo con lujo de detalles, como si estuvieran haciendo un reporte médico. Después de la conversación inicial, el padre me llevó a una sala en el fondo de la casa que llamaba Sala de Purificación. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, con únicamente una mesa en el centro y varias sillas alrededor. Las paredes estaban cubiertas de crucifijos de todos los tamaños, y había un lavabo pequeño en una esquina con lo que dijo que era agua bendita. El olor de incienso era aún más fuerte ahí adentro. El padre me explicó que el proceso de exorcismo tomaría varias sesiones, que tendría que venir 3 veces por semana durante un mes. Dijo que durante los rituales podría tener reacciones emocionales intensas, pero que era importante confiar en el proceso. Eso me dejó un poco incómodo, pero mis papás parecían convencidos de que era la solución. Programamos la primera sesión para la semana siguiente. El padre pidió que no usara ninguna droga en los días anteriores, para que el ritual fuera más efectivo. En la primera sesión, llegué acompañado de mis papás, pero el padre dijo que tenían que esperar en la sala de estar. Me llevó a la sala de purificación y empezó el ritual. Prendió varias veladoras, quemó incienso y empezó a rezar en latín mientras me echaba agua bendita. Después de unos 15 minutos, paró y dijo que podía sentir la presencia demoníaca, pero que sería necesario un ritual más intenso. Me pidió que me sentara en una silla específica y sostuviera algunos objetos religiosos durante las oraciones. Siguió rezando y diciendo comandos en latín, mandando a los demonios salir de mi cuerpo. Me sentía ridículo ahí, pero traté de mantener la mente abierta. Después de una hora, paró y dijo que había logrado expulsar algunos demonios menores, pero que los principales todavía estaban ahí. Programó la siguiente sesión y me dejó ir. En las sesiones siguientes, el ritual se fue poniendo más raro. El padre empezó a hacerme preguntas muy personales sobre mi vida sexual, mis pensamientos más íntimos y cosas que nunca le había contado a nadie. Decía que necesitaba conocer todos mis pecados para poder expulsar a los demonios específicos que atraían. También empezó a usar objetos de metal que decía que estaban benditos, tocando ligeramente mi piel durante las oraciones. Al principio pensé que era parte del ritual, pero empezó a molestarme la forma como lo hacía. Mis papás escuchaban las oraciones desde la sala de estar, pero no podían ver lo que realmente pasaba durante las sesiones.
El padre siempre decía que estábamos haciendo progreso, que mientras más incómodo me sintiera, más demonios estaban siendo expulsados. Durante una de las sesiones, el padre hizo una pausa para buscar más agua bendita. Mientras estaba fuera de la sala, escuché un ruido que venía del jardín. Miré por la rendija de la puerta y vi a un niño de unos 8 o 9 años arrodillado en el jardín, rezando solo. Estaba de espaldas a mí, pero se podía ver que usaba ropa sencilla y estaba descalzo. Me pareció raro que un niño estuviera ahí a esa hora, principalmente rezando solo en el jardín. Cuando el padre regresó, le pregunté sobre el niño, pero dijo que debía estar viendo cosas, que a veces el estrés del exorcismo creaba alucinaciones. Dijo que no le pusiera atención a esas visiones y siguió el ritual. Pero estaba seguro de que había visto a un niño real en el jardín. No era ninguna alucinación. En las sesiones siguientes, siempre veía al mismo niño en el jardín durante las pausas. Siempre estaba arrodillado, rezando, como si fuera una rutina diaria. Empecé a poner más atención y me di cuenta de que siempre aparecía a la misma hora, cuando el padre salía a buscar algo. Era como si supiera exactamente cuándo podía estar en el jardín sin ser visto. Una vez, logré ver su cara cuando se volteó. Era un niño moreno, flaco, con ojos grandes y tristes. Parecía asustado, como si tuviera miedo de algo. Cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, rápidamente volvió a rezar y bajó la cabeza. Me quedé curioso sobre quién era ese niño y por qué siempre estaba ahí. El padre nunca había mencionado tener familia o hijos viviendo en la casa. Durante una sesión, el padre tuvo que contestar una llamada urgente y salió de la sala por unos minutos. Aproveché la oportunidad y salí de la sala despacio, yendo hasta el jardín donde siempre veía al niño. Estaba ahí, arrodillado como siempre, pero esta vez logré acercarme a él. Cuando me vio, se asustó y trató de levantarse para huir. Le dije que se quedara tranquilo, que solo quería platicar. Le pregunté cómo se llamaba y si vivía ahí en la casa. Me dijo que se llamaba Miguel y que vivía ahí con el padre, pero que no podía hablar conmigo porque el padre se lo había prohibido. Dijo que siempre que el padre estaba haciendo su trabajo, él tenía que quedarse en el jardín rezando para que todo saliera bien. Le pregunté si Miguel era hijo o pariente del padre, pero movió la cabeza y dijo que el padre lo cuidaba desde pequeño. Miguel me contó que sus papás habían muerto cuando era muy pequeño y que el padre lo había acogido. Pero cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba viviendo ahí, Miguel se confundió y no supo responder bien. Dijo que no se acordaba de otro lugar, que siempre había vivido en esa casa. Le pregunté por qué tenía que quedarse escondido y dijo que el padre le decía que las personas no entenderían el trabajo que hacían ahí, que era mejor que nadie supiera de él. Miguel parecía un niño muy triste y asustado, como si viviera con miedo constante. Cuando escuché pasos que venían de la casa, le dije que volviera a rezar y corrí de regreso a la sala. Logré regresar antes de que el padre volviera, pero me quedé pensando en la conversación durante el resto de la sesión. Cuando el padre regresó de la llamada, parecía desconfiado. Preguntó si había salido de la sala y le dije que no, pero se quedó viéndome de forma rara, como si supiera que algo había pasado. Siguió el ritual, pero estaba más tenso de lo normal. Empezó a hacer preguntas más directas sobre mi vida, como si estuviera probando si estaba siendo honesto con él. Cuando la sesión terminó, me acompañó hasta la sala de estar donde mis papás estaban esperando. Habló con ellos en privado por unos minutos y después dijo que sería necesario intensificar el tratamiento. Programó sesiones diarias para la semana siguiente, diciendo que era la fase final del proceso. Mis papás se pusieron contentos con la noticia, pero yo empecé a desconfiar de toda la situación. En la siguiente sesión, decidí preguntarle directamente al padre sobre Miguel. Dije que había visto a un niño en el jardín y quería saber quién era. El padre se puso visiblemente molesto y dijo que estaba mintiendo, que no había ningún niño en su casa. Dijo que estaba tratando de desviar la atención del exorcismo creando historias, y que esa era una táctica común cuando las personas no querían enfrentar sus problemas.
Insistió en que estaba teniendo alucinaciones y que eso probaba que todavía estaba muy dependiente de las drogas. Dijo que sería necesario un ritual aún más intenso para romper esa resistencia. En esa sesión, se puso más agresivo verbalmente, gritando más fuerte durante las oraciones y haciéndome preguntas cada vez más invasivas sobre mi vida personal. Después de esa sesión, me quedé determinado a descubrir la verdad sobre Miguel. Empecé a llegar más temprano a las sesiones, con la esperanza de encontrar al niño antes de que el padre me viera. En una de esas veces, logré hablar con Miguel otra vez. Esta vez, estaba más nervioso y dijo que el padre se había puesto muy enojado después de nuestra última conversación. Le pregunté por qué tenía miedo, y Miguel me enseñó los brazos. Tenían algunas marcas raras, como pequeñas quemaduras viejas. Dijo que el padre hacía eso cuando se portaba mal o hacía preguntas que no debía. Miguel me contó que siempre que el padre traía personas para hacer el trabajo, él tenía que quedarse escondido y rezar para que todo saliera bien. Dijo que a veces escuchaba gritos que venían de la sala donde el padre trabajaba. Le pregunté a Miguel desde cuándo el padre le hacía esas marcas y dijo que siempre había sido así, desde que se acordaba. Dijo que el padre le decía que era para purificar su alma, que había nacido con pecados y necesitaba ser limpiado. Miguel me contó que a veces escuchaba conversaciones raras que venían de la sala donde el padre hacía el trabajo y que después algunas personas nunca regresaban. Le pregunté si sabía qué pasaba con esas personas, pero dijo que el padre nunca le explicaba, solo decía que habían sido purificadas y enviadas a un lugar mejor. Cuando escuché pasos acercándose, le dije a Miguel que se quedara callado y regresé a la sala. Esta vez, logré volver antes de que el padre llegara, pero me quedé muy perturbado con lo que había escuchado. Esa noche, no pude dormir pensando en lo que Miguel me había contado. Las marcas en su brazo eran muy raras, y la forma como hablaba del padre me preocupaba. Empecé a sospechar que eso no era un exorcismo real, sino algún tipo de abuso. Investigué en internet sobre exorcismos verdaderos y descubrí que no involucraban lastimaduras físicas o aislamiento de niños. Empecé a entender que el padre Hernández no era un exorcista legítimo, sino alguien que se aprovechaba de la desesperación de las familias para hacer cosas cuestionables. Pensé en contarles a mis papás, pero sabía que no me creerían. Estaban tan convencidos de que el padre me estaba ayudando que probablemente pensarían que estaba inventando historias para evitar el tratamiento. En la siguiente sesión, decidí confrontar al padre de forma más directa. Cuando empezó el ritual, le pregunté sobre las otras personas que había tratado antes que a mí. Le pregunté dónde estaban ahora, si realmente habían sido curadas. El padre se molestó y dijo que estaba siendo influenciado por la resistencia al tratamiento, que era normal cuestionar el proceso cuando estábamos llegando cerca de la curación. Pero insistí. Pregunté específicamente sobre Miguel y por qué tenía marcas raras en el brazo. El padre paró el ritual y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de coraje y algo que parecía nerviosismo. Dijo que estaba haciendo preguntas peligrosas, que algunas cosas era mejor dejarlas en paz. El padre siguió el ritual, pero estaba visiblemente perturbado. Empezó a hablar sobre obediencia y confianza, diciendo que cuestionar el proceso era una señal de que los demonios todavía estaban muy fuertes. Dijo que si seguía resistiendo, el tratamiento podría tomar mucho más tiempo. Cuando la sesión terminó, me acompañó hasta mis papás y dijo que estaba teniendo una reacción de resistencia al tratamiento, que era normal, pero preocupante. Dijo que sería necesaria una pausa de algunos días para que reflexionara sobre mi compromiso con el proceso. Les advirtió a mis papás que no creyeran en cualquier cosa negativa que pudiera decir sobre el tratamiento en los próximos días. Durante los días de pausa, traté de convencer a mis papás de que algo estaba mal con el padre Hernández. Les conté sobre Miguel y sobre las marcas raras que había visto en su brazo, pero creyeron en la explicación del padre, de que estaba resistiendo al tratamiento. Dijeron que era exactamente eso lo que el padre había predicho, que trataría de sabotear el proceso cuando estuviéramos cerca de la curación.
Decidí que tendría que descubrir más sobre la situación antes de poder convencer a alguien. Regresé a la casa del padre una tarde, cuando sabía que no estaría. La casa estaba cerrada, pero logré entrar por el jardín de atrás. Busqué a Miguel y lo encontré en un cuartito pequeño en el fondo de la casa. Esta vez, Miguel estaba más dispuesto a platicar, tal vez porque estábamos lejos del padre. Dijo que tenía miedo porque el padre se había puesto muy enojado después de nuestra última conversación. Le pregunté si sabía más detalles sobre lo que pasaba con las personas que venían al tratamiento. Miguel se quedó callado por un rato. Después dijo que a veces escuchaba al padre hablando por teléfono sobre personas que habían desistido del tratamiento y se habían ido. Dijo que había visto al padre quemando papeles y documentos en una fogata en el fondo de la casa y que algunas veces encontraba objetos personales olvidados por la casa. Cuando le pregunté si pensaba que el padre había lastimado a esas personas, Miguel empezó a llorar y dijo que tenía miedo de hablar de eso. Miguel me contó que una vez le había preguntado al padre sobre sus verdaderos papás y que el padre se había puesto muy enojado. Dijo que sus papás habían sido personas malas que cuestionaron el trabajo de Dios y que por eso habían sido castigadas. Miguel dijo que empezó a sospechar que sus papás habían sido algunas de las personas que el padre había tratado y que tal vez habían descubierto algo que no debían. Cuando le pregunté cuánto tiempo había pasado desde eso, Miguel dijo que no se acordaba exactamente, pero que era pequeño cuando pasó. Dijo que desde entonces vivía con miedo de hacer preguntas o de disgustar al padre. Las marcas en su brazo eran un recordatorio constante de lo que pasaba cuando no obedecía. En ese momento, entendí que había algo muy malo pasando en esa casa. El padre Hernández no era un exorcista legítimo, sino alguien que se aprovechaba de la vulnerabilidad de las personas para hacer cosas cuestionables. Miguel probablemente estaba siendo mantenido ahí contra su voluntad, siendo abusado y amenazado para mantener silencio sobre lo que veía. Le dije a Miguel que íbamos a salir de ahí juntos, que iba a contarle todo a las autoridades y protegerlo. Pero cuando estábamos saliendo de la casa, el padre Hernández llegó. Nos vio juntos y se puso furioso. Le gritó a Miguel, preguntándole qué me había contado. Miguel se puso aterrado y empezó a llorar, diciendo que no había dicho nada importante. El padre me confrontó, diciendo que había violado su propiedad y que iba a llamar a la policía. Le dije que era exactamente eso lo que quería, que llamara a la policía para explicar por qué mantenía a un niño escondido y lastimado en su casa. El padre se puso visiblemente nervioso con mi respuesta y cambió de tono. Dijo que Miguel era su sobrino huérfano y que yo estaba malinterpretando la situación. Trató de convencerme de que regresara a casa y olvidara lo que había visto, diciendo que si le contaba algo a alguien, nadie me creería. Dijo que mis papás ya sabían que estaba teniendo alucinaciones y que cualquier historia que contara sería vista como síntoma de mi vicio en drogas. Salí de ahí determinado a exponer la verdad, aunque sabía que sería difícil convencer a alguien. Fui directamente a la delegación y le conté todo a la policía. Al principio, realmente no creyeron mucho en la historia, especialmente cuando supieron de mi historial con drogas. Pero cuando insistí y pedí que verificaran la situación de Miguel, decidieron hacer una visita a la casa del padre. Encontraron a Miguel en condiciones cuestionables, con señales de negligencia y abuso. El padre no logró explicar satisfactoriamente por qué mantenía al niño escondido o de dónde venían las marcas en su cuerpo. Una investigación más profunda reveló que Miguel no era realmente sobrino del padre y que no había documentación adecuada sobre su custodia. La investigación descubrió que el padre Hernández no era un clérigo ordenado, sino alguien que se hacía pasar por religioso para atraer víctimas vulnerables. Miguel fue puesto bajo protección del Estado y eventualmente logró contar más detalles sobre los abusos que sufría. Se descubrió que el padre operaba desde hacía varios años, siempre aprovechándose de familias desesperadas que buscaban soluciones espirituales para problemas complejos. Varias personas dieron testimonio sobre experiencias raras durante los exorcismos,
pero muchas tenían miedo de hablar por vergüenza o por no ser tomadas en serio. El caso se volvió una investigación mayor sobre charlatanería religiosa y abuso infantil. Regresé a casa y les conté todo a mis papás. Se quedaron impactados y se sintieron culpables por haberme llevado a ese lugar. Buscamos ayuda profesional para mi vicio en drogas, esta vez con doctores y terapeutas de verdad. Fue un proceso largo, pero logré librarme de las drogas con tratamiento adecuado y apoyo familiar. El caso del falso padre Hernández me enseñó mucho sobre los peligros de buscar soluciones fáciles para problemas complejos. También me hizo darme cuenta de cómo las personas vulnerables pueden ser fácilmente explotadas por individuos malintencionados que se aprovechan de la fe y la desesperación ajenas. Hoy, años después, todavía mantengo contacto con Miguel a través de los servicios sociales. Se está recuperando bien y recibiendo el apoyo necesario para superar el trauma que vivió. A veces platicamos sobre esa experiencia y siempre dice que se siente agradecido de que haya aparecido en su vida en ese momento. Yo también me siento agradecido por haber descubierto la verdad a tiempo, no solo para ayudar a Miguel, sino para impedir que otras personas fueran engañadas y abusadas. Mi vicio en drogas terminó siendo tratado con métodos científicos comprobados, y hoy trabajo ayudando a otras personas que pasan por problemas similares. Siempre cuento mi historia como una alerta sobre los peligros de buscar soluciones sobrenaturales para problemas que necesitan ayuda profesional calificada. Me llamo José, y en el 2014 creí que por fin mi vida empezaba a mejorar. Siempre he sido albañil aquí en Guadalajara, echándole ganas desde morro, aceptando lo que cayera. Nunca alcanzaba para mucho. Había días en que cenábamos café negro con pan duro y aún así le dábamos gracias a Dios. Mi esposa, Adalia, se encargaba de la casa y de los niños. Tenemos 3 hijos, Julián, el mayor, Fernanda y el más chiquito, Tadeo. Vivíamos en una colonia sencilla, de esas donde todos se conocen, donde las calles están vivas y llenas de ruido, con el sonido de las vecinas platicando, los tamales en la esquina, la música de banda o de mariachi reventando bocinas y el olor a tortilla quemada por las tardes. Nuestra casa era humilde, con techo de lámina y goteras en tiempo de lluvia. Yo la parchaba con lo que podía, plástico, pedazos de tripley, lo que fuera. Pero el agua siempre encontraba por dónde entrar. Aún así vivíamos en paz. Era una vida dura pero honrada, hasta que llegó esa oportunidad. Un maestro de obra que me conocía de otras chamba me ofreció un puesto fijo en una constructora que acababa de agarrar un proyecto grande. Me dijo que necesitaba a alguien de confianza, con sueldo seguro, vales y hasta seguro social. No lo pensé ni 2 veces. Era mi chance de darle algo mejor a mi familia. Con los primeros pagos, empecé a arreglar cositas. Reemplacé el techo por uno bien hecho, con material bueno. Compré láminas nuevas y cambié parte de la madera podrida. Luego me animé a construir un techito adelante de la casa, una especie de porchecito. Nada lujoso, nomás un rincón para sentarse en la tarde con una agua de limón y ver pasar la gente. Adalia se veía contenta. Decía que la casa se sentía más ligera, como si respirara distinto. Comenzó a plantar cosas en botes reciclados. Las cuidaba con amor, como si fueran parte de nosotros. Y yo, al verla sonreír, sentía que por fin estábamos saliendo adelante. Con el tiempo, ya nos quedaba un poco más al final del mes. No era mucho, pero suficiente para comprar carne 2 veces a la semana, cambiar la tele por una usada que agarraba todos los canales, y lo más atrevido, sacar un carro a crédito. Era un Tsuru blanco, viejo pero bien cuidado. La mensualidad era accesible. Para alguien que siempre anduvo a pie o en camión, eso ya era un lujo. Sabíamos que no éramos ricos. Seguíamos viviendo al día, pero ahora con un poquito de respiro. Sin embargo, para quienes nos veían desde afuera, parecía que habíamos pegado el premio gordo. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Los cambios no llegaron de golpe. Fueron detalles chiquitos que en el momento parecían insignificantes.
Comentarios medio pesados de la hermana de Adalia, insinuando que ya nos creíamos mucho. Un primo que vino a pedir dinero y se fue enojado porque no teníamos. Una vecina que antes saludaba con gusto y ahora ni nos miraba. Adalia me decía que sentía envidia en el aire. Yo le contestaba que no hiciera caso, que la gente siempre habla y que lo importante era estar bien con uno mismo. Pero ella insistía en que la casa se sentía rara, que sentía como si nos observaran incluso cuando todo estaba cerrado. Yo pensaba que estaba exagerando, pero empecé a notar cosas también. Algunas visitas se quedaban mirando demasiado tiempo los detalles. Una prima suya pasó media hora revisando las plantas, sin decir por qué. Otra dejó caer un dije justo en la entrada, y no sé por qué eso me incomodó. Aún así, no le di importancia. Me concentré en el trabajo, en los pagos, en los niños. Pero Adalia comenzó a cambiar. Se volvió más callada, más nerviosa. Decía que no dormía bien. Se levantaba varias veces en la noche a revisar las puertas, como si esperara que alguien o algo intentara entrar. Un día me comentó que escuchó pasos en el patio, pero cuando salí a ver no había nada. Ni señales de gatos, ni huellas, ni brisa, solo el olor a humedad y ese silencio denso, como si el barrio entero se hubiera quedado sin aire. En ese tiempo, los niños seguían bien. Julián me ayudaba con recados. Fernanda andaba más callada de lo normal, y el pequeño Tadeo no se despegaba de su mamá. Si ella se alejaba, él lloraba sin parar. Fue entonces cuando noté que Adalia comenzaba a adelgazar. No era por dieta ni nada, simplemente empezó a consumirse. Primero no quería comer, luego le dolía todo. Tenía los ojos hundidos, sin ese brillo suyo de siempre. La veía apagarse poquito a poquito, como una vela que ya va en su final. La llevamos al centro de salud. La doctora dijo que podría ser estrés. Le recetaron vitaminas, descanso, pero no mejoraba. Cada día estaba más débil, más ausente, y no era solo su cuerpo, era su alma la que parecía irse de a poco. Me contaba que tenía sueños raros, que veía sombras en los rincones. Yo intentaba tranquilizarla, diciéndole que era su cabeza, que era el miedo, pero por dentro yo también empezaba a sentir que algo no estaba bien. A veces despertaba en la madrugada y la veía sentada al borde de la cama, viendo al piso. No decía nada, nomás se quedaba ahí. Cuando le preguntaba qué tenía, me respondía que estaba pensando. Yo quería creer que era una etapa, que con descanso se le pasaría. Pero algo dentro de mí ya me susurraba que lo que teníamos encima no era tristeza ni enfermedad. Era otra cosa, algo que había entrado en nuestra casa sin invitación, trayendo oscuridad. Y aún así, yo seguía diciéndome que todo estaría bien, porque aceptar lo contrario era admitir que lo que nos rondaba no era solo envidia, era maldad, y yo todavía no estaba listo para enfrentar eso. Pero esto apenas era el principio. Lo peor de todo fue darme cuenta de que nadie sabía qué le estaba pasando a Adalia. Ni los doctores, ni los amigos, ni las vecinas de remedios caseros. Todos la miraban como se mira una flor marchita, sin saber por qué. Y yo, ahí en medio, me sentía inútil. Un hombre que sabe arreglar casas, pero no podía hacer nada por la suya. Se despertaba agotada, dormía por horas, pero decía que no descansaba. Contaba que sentía como si trajera a alguien colgado de la espalda. Empezó a quejarse de dolores en el pecho, en las piernas, en los ojos. Hubo días en que apenas podía ponerse de pie. Los niños se asustaban. Julián trataba de ayudar con el desayuno. Fernanda se volvió más callada que nunca. Y Tadeo, él solo lloraba. Bastaba que su mamá saliera del cuarto un momento para que se deshiciera en llanto. La casa cambió. Esa alegría sencilla que habíamos construido con tanto esfuerzo se fue apagando. Las plantas del porche se secaron. El ventilador nuevo, que antes soplaba con fuerza, ahora hacía un ruido raro y parecía echar aire caliente. El tsuru, que yo lavaba todos los fines de semana con orgullo, comenzó a fallar de la nada. El estéreo se prendía solo. El claxon dejaba de funcionar sin razón. Eran detalles pequeños, pero todos juntos
me dejaban intranquilo. Adalia decía que escuchaba susurros cuando se quedaba sola, que la casa se sentía viva, pero de una forma pesada, como si respirara con odio. Una noche me contó que sintió a alguien acostarse junto a ella en la cama y que no era yo. Dijo que no podía moverse, que intentó rezar en silencio y que hasta eso se le hacía difícil. Cada día que pasaba, la sensación de que algo estaba mal solo crecía. Y yo, aunque intentara pensar con lógica, ya no podía fingir que todo era casualidad. Fue Fernanda quien me puso más nervioso. Me llamó aparte y dijo que había visto a su mamá parada en el patio, a medianoche. Lo extraño era que esa noche el cuarto estaba cerrado con llave por dentro. Cuando le pregunté si estaba segura, me miró con una seriedad que solo un niño asustado puede tener. Aseguró que no fue un sueño, que su mamá estaba ahí, quieta en la oscuridad, como esperando a alguien. Quise decirle que solo lo imaginó, pero en el fondo yo también había visto a Adalia quedarse mirando al vacío por mucho tiempo, como si ya no estuviera del todo aquí. Empecé a notar otras cosas. El olor de la casa cambiaba. A veces olía dulce de la nada, como perfume. Otras veces olía a quemado, como cabello chamuscado o a podredumbre. Y no venía de la cocina. La cocina era el único lugar que todavía se sentía normal. Todo se volvió aún más raro cuando encontré algo enterrado en una de las macetas, ya seca. Era un paquete amarrado con hilo rojo. Dentro tenía tierra, un mechón de cabello y algo que parecía una uña. Me dieron náuseas en el acto. Se lo mostré a Adalia, pero ella ya no tenía fuerzas ni para asustarse. Solo me miró con una tristeza que me dejó helado. Llevé el paquete al fondo del patio y lo tiré a la basura. Pero esa noche, la reja del frente amaneció abierta. Yo estaba seguro de haber cerrado todo antes de dormir. Empecé a sentir que esa casa ya no era nuestra. Era como si algo se hubiera metido ahí y nos quisiera fuera. Y lo más escalofriante era ver que todo había empezado justo después de nuestras pequeñas mejoras. Después del techo nuevo, del porche, del carro financiado. Recordé lo que Adalia había dicho sobre la envidia. Comencé a desconfiar de todos, de su hermana, que antes venía seguido y ahora solo se aparecía para criticar, de la prima que dejó su collar junto a la puerta, de la vecina chismosa que siempre sonreía de manera rara. Pensaba que era una locura sospechar de la familia, pero al mismo tiempo no podía ignorar ese nudo en el estómago que sentía cada vez que alguien nos miraba con ojos torcidos. Un día, Adalia intentó levantarse de la cama y se desplomó, como si sus piernas ya no la pudieran sostener. La cargué al sillón y ella se puso a llorar bajito, diciendo que ya no quería estar en esa casa, que sentía que algo ahí adentro la estaba consumiendo. Y cuando me dijo eso, entendí que ya no se trataba de una sospecha. Había algo en nuestra casa, algo que no se veía, pero que estaba ahí. Fui a la iglesia del barrio, pedí ayuda, pedí consejo. Me dijeron que rezara el rosario, que bendijera la casa con agua bendita, que encendiera una vela blanca en el rincón del cuarto. Hice todo eso, pero nada cambió. Si algo estaba ahí, no le importaban las oraciones simples. Era como si ya se hubiera instalado en nuestra rutina, alimentándose de nuestro miedo, de nuestra tristeza. En ese punto yo ya no dormía. El peso de la mirada de mis hijos, del dolor de Adalia y del silencio de la casa, me destrozaba por dentro. Empecé a pensar que quizá nos estaban castigando por querer un poco más, como si nuestra pequeña alegría hubiera molestado a alguien, como si esa poca sobra de dinero que logramos tener al mes hubiera llamado la atención de quienes solo saben mirar con coraje. Y en el fondo, yo sentía que lo peor todavía no había llegado. Cuando llegó mi tío Belisario, sentí que el aire en la casa se detuvo por unos segundos. Él era hermano de mi papá, vivía en Tonalá y hacía tiempo que no lo veía. Me sorprendió su visita. Me dijo que había escuchado sobre lo que le pasaba a Adalia por una prima y quiso verlo con sus propios ojos. Yo no supe qué decir. En ese momento ya no estaba seguro si quería que alguien más viera lo que estaba pasando. Entró en silencio, despacio, mirando cada rincón como si sintiera algo en el ambiente. No comentó nada sobre el aspecto de Adalia,
ni sobre el estado de la casa. Se sentó a la mesa, tomó café sin azúcar y después de conversar un rato, me dijo que algo andaba mal en ese lugar, que lo que le pasaba a mi esposa no era enfermedad y que, probablemente, había sido provocado. Intenté cambiar el tema. Le dije que ella estaba enferma, pero que estábamos haciendo todo lo posible, llevándola al doctor, cuidándola. Él negó con la cabeza lentamente y me dijo que ese no era el tipo de ayuda que Adalia necesitaba. Recuerdo su mirada mientras decía eso. No era miedo, era seriedad, como si supiera de lo que hablaba. Dijo que ya había visto eso antes, que cuando uno empieza a subir un peldaño, por pequeño que sea, hay gente cerca que no lo acepta. Gente que reza en contra, que pone cosas malas en el camino. Comentó que no siempre son velas negras o calaveras, a veces es con palabras, con pensamientos, con envidia mal digerida que se vuelve veneno. También dijo que Adalia estaba siendo consumida, que lo que habíamos visto hasta ese momento era solo la punta, que si no hacíamos algo pronto, ella podría no regresar. Esas palabras me congelaron por dentro. No era solo miedo, era aceptar algo que ya sabía pero no quería reconocer. Belisario pidió caminar por la casa. Recorrió los cuartos, vio el patio y se detuvo mucho tiempo frente a la maceta donde encontré ese paquete extraño. Estuvo en silencio casi 2 minutos, luego regresó y dijo que quería hacer una oración. Fui a la iglesia cercana a traer agua bendita. Él llevó un ramo de pirul, que yo conocía más como ruda mexicana, y una vela blanca. Pidió que todos guardáramos silencio. La oración comenzó simple, con palabras que recordaba de la infancia, pero pronto tomó un tono más firme, como si expulsara algo. Cuando mojaba el ramo y echaba agua por los rincones, sentí un escalofrío. La vela encendida temblaba aunque no había viento. Al pasar por el pasillo, escuché un chasquido seco, como si algo se hubiera partido en la pared. Él se detuvo, miró alrededor, pero no dijo nada. Solo siguió. Al terminar la oración, la vela se apagó sola. El ramo, antes verde y vivo, estaba oscuro, casi negro, y partido por la mitad. Belisario miró eso en silencio y dijo que lo que estaba ahí no quería salir, pero que había sido afectado. Esa noche, Adalia durmió mejor. La primera noche completa sin gemidos, sin despertar asustada, sin mirar al techo como si viera algo. Quise creer que eso significaba que todo había acabado, que solo bastaba rezar y expulsar. Pero en la madrugada se despertó sudando, con respiración pesada, diciendo que algo le sujetaba los pies mientras dormía, que no podía gritar ni rezar. Fernanda se despertó llorando. Dijo que vio a una mujer sin rostro pasando por el pasillo. Corrí a ver, pero no había nadie, ni rastro. El terror que sentí esa noche no fue solo por lo que dijeron, sino por la certeza que se instalaba en mí. No era alucinación colectiva ni estrés. Algo estaba dentro de nuestra casa, algo que no se podía ver como persona, pero que se hacía sentir. A la mañana siguiente, Belisario habló de un curandero que conocía en Tlaquepaque. Dijo que era un hombre serio, de fe antigua, de esos que llevan más que palabras en la boca. No dudé. Tomé el carro, llevé a Adalia y fuimos. El lugar era sencillo, al fondo de una casa con muros altos. El hombre nos recibió tranquilo. Miró a Adalia como si ya supiera lo que pasaba. Le tomó las manos, cerró los ojos y guardó silencio unos segundos. Luego dijo que ella estaba atada, que alguien le había hecho un trabajo para amarrar su alma, que la intención era que se debilitara hasta morir, y que todo había sido hecho por alguien muy cercano. No quise preguntar quién. Parte de mí ya lo sospechaba. Otra parte no quería saber. El curandero dio instrucciones: baño con hierbas, sal gruesa en las puertas, cruz de ceniza detrás de las puertas, un paño con especias que debía enterrar en un terreno vacío en la parte alta del barrio. Dijo que no garantizaba la cura, pero que abriría el camino. Hicimos todo como nos dijo, cada paso, cada oración. Mientras tanto, Adalia parecía mejorar poco a poco, pero aún cargaba en sus ojos un miedo que no era solo suyo.
Los niños, especialmente Fernanda, estaban más callados. Tadeo, por su parte, empezó a señalar al techo y decir que la mujer estaba ahí, aunque no hubiera nadie. Desde entonces, entendí que lo que había entrado a nuestra casa quizás nunca se iría del todo, que por más que intentáramos expulsarlo, curarlo o rezarlo, había marcas que no se borran fácil, y aunque estábamos haciendo todo, ya sentía que la última palabra no la habíamos dicho aún. Después de la visita del curandero, por unas semanas pareció que la casa volvía a respirar. Adalia dormía mejor, comía un poco más y hasta jugaba con los niños. La energía que se sentía en la casa parecía menos pesada, como si el peso se hubiera alejado, aunque no del todo. Intenté aferrarme a esa mejoría. Cada sonrisa de ella, por pequeña que fuera, era como un rayo de sol en la oscuridad que se había instalado en nuestra vida. Los niños estaban más tranquilos. Hasta el carro financiado, que siempre me daba problemas, parecía más confiable. Sentía que, a pesar de todo, todavía estábamos luchando. Pero el miedo no desapareció. En silencio, Adalia y yo sabíamos que algo seguía ahí. A veces veía su mirada perderse en algo invisible, un vacío que yo no podía llenar. Y en las noches, cuando todos dormían, sentía que la casa guardaba secretos que nunca se revelarían. Una vez noté que uno de los objetos que el curandero nos dio para proteger la casa, un pequeño crucifijo de plata, había desaparecido del altar improvisado en la sala. No había explicación. Busqué en todos lados, pero nada. Quise creer que solo fue un descuido, pero mi corazón no me dejaba. Los días pasaron y Adalia, aunque más fuerte, seguía con una tristeza que no se iba. Los niños preguntaban cuándo su mamá estaría realmente bien. Yo decía que ella mejoraba, que pronto todo sería normal, pero sabía que mentía. La verdad era que nadie sabía qué nos depararía el futuro. Un mes después del baño de hierbas y las oraciones, recibí una visita inesperada. Un pariente lejano, un señor mayor con fama de sabio, conocido en la familia por entender cosas que nosotros no comprendemos. No habló mucho, pero dejó claro que la lucha no estaba perdida, aunque lo que enfrentábamos no era común. Me dijo que el mal que afectó a mi esposa no es solo envidia, ni solo cosa de gente mala. Es una sombra que nace donde el corazón se abre demasiado, donde la vida intenta crecer en terreno difícil. Comentó que algunas cosas nunca se van, solo aprendemos a convivir con ellas. Cuando pregunté qué se podía hacer, solo dijo que lo más importante era no perder la fe y cuidarnos unos a otros, porque la fuerza de la familia puede ser un escudo más grande que cualquier bendición. Después de esa charla, empecé a observar la casa con más atención. A veces, cuando todos están fuera o dormidos, siento un frío que no es del clima, un silencio que pesa. Escucho pasos suaves en el piso, aunque no haya nadie caminando. Y a veces, cuando miro al patio, me parece ver una sombra entre las plantas, solo un movimiento rápido que no alcanzo a entender. Sé que puede parecer locura, que quizás es solo mi mente intentando lidiar con todo, pero no puedo negar lo que siento. La casa cambió, nosotros cambiamos, y quizá nada vuelva a ser como antes. Hoy no sé qué nos depara el futuro, ni si esa sombra algún día se irá. Solo sé que está aquí, y que tal vez sea parte de nuestra historia para siempre, y así seguimos, viviendo con un misterio silencioso que permanece en el aire, una sombra que tal vez nunca se disipe por completo. Me llamo Mauricio. Hoy tengo 29 años y vivo solo en un departamento pequeño, pero bien ubicado, aquí en Guadalajara. Trabajo como ingeniero civil y tengo una rutina cansada, llena de responsabilidades, pero que me permite ganar buen dinero, más que suficiente para un tipo como yo, soltero y sin compromisos. Pero en 2016 las cosas eran diferentes. Todavía era estudiante, vivía en un departamento modesto, trabajaba en una tienda de electrónicos durante el día y estudiaba por la noche. Una rutina pesada, pero estaba enfocado. Aquella noche de otoño de 2016
salí del trabajo más tarde de lo normal. La tienda cerraba casi a las 10 y yo estaba agotado, con la cabeza llena de cuentas por pagar, de las materias de la universidad y del miedo a no poder con todo. El camino a casa es tranquilo. Siempre hago la misma ruta. Paso por la plaza cerca del centro, cruzo la calle donde siempre hay unos vendedores ambulantes y luego entro a mi calle. Todo muy común, ¿sabes? Nada que justificara lo que estaba por venir. En el camino por la plaza, noté un banco vacío, iluminado por la luz amarillenta del poste. De lejos, algo llamó mi atención. Una cajita pequeña, de terciopelo rojo ya algo desgastada, abandonada en medio del banco, sola. Me dio curiosidad. Pensé que alguien podría haberla olvidado. Cuando me acerqué, el aire parecía más denso, como si el silencio de la plaza se intensificara. Abrí la cajita despacio, casi sin querer creer lo que veía. Dentro había solo una gargantilla delicada, plateada, con un dije que parecía un pequeño medallón trabajado, muy antiguo, del tipo que mi abuela usaba para salir de fiesta. La pieza era bonita, parecía valiosa y de alguna forma extraña. Me atrapó. No sé explicarlo bien, pero algo dentro de mí quería quedarme con esa gargantilla. Pensé que podría venderla y usar el dinero para pagar unas cuentas atrasadas, o al menos guardarla como un trofeo raro de ese día difícil. No había nadie cerca para verme, nadie para preguntar, nadie para juzgarme. Solo yo y esa cajita en esa plaza silenciosa. Regresé a casa con la gargantilla en el bolsillo y una mezcla rara de sentimientos. Una parte de mí estaba curiosa, otra desconfiada, y esa sensación incómoda de que algo en el aire había cambiado. El viento estaba frío, y las sombras de los árboles se movían en el suelo, haciendo patrones que parecían bailar solos. Abrí la puerta de mi departamento con cuidado, y todo parecía exactamente igual que siempre. El olor de la casa, el ruido lejano de los carros, las luces débiles de la calle entrando por la ventana. Puse la gargantilla sobre la mesa de la sala. La miré un rato y traté de concentrarme en mis cosas. Unos libros esparcidos, la mochila de la universidad, la agenda para organizar las tareas del día siguiente. Pero el objeto parecía brillar levemente, como si tuviera luz propia. Me sentí raro, inquieto, y pensé que debía ser solo cansancio. Cuando finalmente me acosté, la cabeza llena de pensamientos, el cuerpo cansado, la gargantilla seguía cerca, sobre la mesa de noche. Fue entonces cuando soñé con ella por primera vez, o mejor dicho, con quien la usaba. En el sueño estaba ahí, sentada en un salón elegante, vestida con un vestido clásico de los años 50, el tipo de vestido que parece salido de una foto antigua. El cabello bien arreglado, el rostro bonito, casi angelical, y la gargantilla brillando en su cuello. El ambiente del sueño estaba iluminado por candelabros, y yo sentía una calma extraña, como si ese momento fuera un fragmento congelado en el tiempo. El sueño era bonito, tal vez hasta reconfortante. La muchacha no decía nada, pero su mirada parecía agradecerme por haber encontrado eso, como si la gargantilla tuviera algún significado que yo aún no entendía. Me desperté con el corazón acelerado, pero no asustado. En ese momento, no podía imaginar que eso era solo el comienzo. Desde esa primera noche, los sueños comenzaron a repetirse, pero no de la misma manera. Al principio, todavía podía sentir esa calma extraña cuando veía a la muchacha vestida a la moda antigua, con el vestido de los años 50 y la gargantilla en el cuello. Pero con el paso de las noches, lo que parecía un sueño tranquilo se volvió cada vez más pesado. La muchacha empezó a aparecer diferente. El maquillaje impecable dio paso a una piel demasiado pálida, casi translúcida, y el vestido, antes elegante, parecía rasgado y sucio. Su rostro, antes sereno, adquirió una expresión tensa, llena de tristeza y rabia. Podía sentir cómo su mirada se volvía cada vez más furiosa, como si intentara acusarme de algo o de atraparme con ese objeto de alguna manera. Siempre despertaba con el corazón acelerado, un frío en la espalda
y una angustia que no sabía bien cómo explicar. Al día siguiente, la rutina continuaba, pero ya no podía pensar con claridad, siempre con la sensación de que algo estaba mal, que no estaba solo, aunque estuviera en casa. Pensé que era solo cansancio, o que estaba exagerando, porque la vida seguía apretada y tenía que enfocarme en el trabajo y los estudios. Pero las cosas empezaron a cambiar. Pequeños detalles comenzaron a alterarme. Percibía sombras por el rabillo del ojo, movimientos sutiles, casi imperceptibles, dentro de mi propio departamento. A veces creía oír el leve ruido de cadenas arrastrándose en el suelo, pero cuando volteaba, no había nada allí. La sensación de estar siendo observado aumentaba cada día. La gargantilla, que antes parecía un objeto común, comenzó a brillar de una manera extraña. No era una luz fuerte, sino un brillo casi hipnótico que me hacía mirarla sin poder desviar la vista. Empecé a evitar tocarla, pero aún así sentía su presencia constante, como si tuviera vida propia. Una noche, mientras estaba sentado leyendo un libro, sentí un escalofrío fuerte, como si alguien pasara cerca de mí. Cuando miré al rincón de la sala, pensé haber visto la silueta de la muchacha de mis sueños, como un bulto blanquecino, medio transparente, casi desapareciendo. No pude estar seguro, porque cuando traté de mirar mejor, la figura desapareció. Quedé tenso, tratando de convencerme de que era cosa de mi mente, pero ese miedo no se iba. Sabía que necesitaba entender lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo tenía miedo de admitir para mí mismo que algo extraño estaba tomando el control de mi vida. Pensé en tirar la gargantilla o dejarla en la calle, pero cada vez que intentaba deshacerme de ella, la pieza reaparecía en mi departamento, como si no quisiera dejarme en paz. Cada noche era una lucha entre intentar dormir para olvidar y el miedo a lo que los sueños o las sombras aún podían traer. La angustia crecía y me sentía cada vez más solo, aunque viviera en una ciudad grande, rodeado de gente. Todo eso empezó a afectar mi rendimiento en la universidad y el trabajo. La mente cansada y el sueño mal me dejaban sin fuerzas. Recordaba viejas conversaciones, esas historias que los mayores cuentan sobre almas que no descansan, sobre objetos que traen mala suerte, pero siempre pensé que eso era superstición. Sin embargo, ahora parecía que yo estaba en medio de una historia que no podía explicar. Aún así, seguí intentando vivir como antes, aunque cada paso dentro del departamento se volvía un ejercicio de valentía. La sensación de ser observado, de que algo se movía en las sombras, me mantenía siempre alerta, y cada noche los sueños se volvían más oscuros, más intensos, y sabía que lo peor todavía estaba por venir. Aquella presencia que sentía en el departamento ya no era solo una sensación. Empecé a percibir el peso en el aire, un frío extraño que parecía entrar por los poros y congelarme por dentro. La muchacha de los sueños no aparecía solo cuando dormía. A veces la veía de reojo, como una sombra translúcida que surgía en la esquina de mi campo visual, casi imperceptible, pero siempre ahí. Me despertaba en medio de la noche, sintiendo que algo estaba a mi lado, una presencia que no me dejaba en paz. El silencio del departamento parecía más denso, sofocante, como si algo estuviera esperando a que bajara la guardia para revelarse por completo. La gargantilla parecía pegada a mi cuello, como si se hubiera convertido en parte de mí, imposible de quitar. Intenté varias veces arrancarla, pero era como si mis dedos no tuvieran fuerza para soltarla. O tal vez era la voluntad de la propia pieza de no salir de ahí. En momentos de desesperación, tiré la gargantilla, la arrojé al bote de basura del edificio, la lancé a la calle, hasta la dejé en una de las plazas por las que pasaba. Pero, sin excepción, cuando regresaba a casa, encontraba la gargantilla descansando sobre la mesa de la sala, como si hubiera venido tras de mí. Eso me consumía por dentro, una mezcla de rabia e impotencia que no podía controlar. Sin saber a quién acudir, terminé hablando con mi tío, que tiene un poco más de experiencia con estas cosas. Me contó sobre almas en pena, sobre objetos que cargan memorias y energías que no quieren partir. Dijo que la gargantilla
podía estar ligada a alguien que sufrió y que buscaba justicia o venganza, que tal vez estaba atrapada en el mundo de los vivos por algo que no pudo resolver. Eso no me trajo consuelo, solo más dudas y miedo. Sentía que la delgada línea entre la realidad y lo que no podía explicar comenzaba a romperse. La fatiga mental me golpeaba con fuerza, y las noches sin dormir se acumulaban. Me despertaba varias veces con el corazón acelerado, intentando entender si lo que veía era real o solo producto de mi mente cansada. La muchacha aparecía con más frecuencia. Sus expresiones de ira y tristeza se volvían más intensas y su mirada parecía acusarme directamente, como si yo tuviera algún papel en su historia. No podía escapar de la sensación de culpa y miedo. La sensación de estar atrapado en algo que no comprendía comenzó a infiltrarse en mi vida cotidiana. Mi rendimiento en la universidad cayó y en el trabajo apenas podía concentrarme. No le decía nada a nadie, porque sabía que nadie entendería. La soledad aumentó y empecé a alejarme de amigos e incluso de familiares, tratando de lidiar solo con aquello que dominaba mis pensamientos y mi espacio. Cada noche, la oscuridad en mi cuarto parecía más pesada, y sabía que en cualquier momento, aquella presencia que solo sentía podía aparecer para quedarse. El miedo ya no era solo a lo desconocido, sino a lo que ya sabía que estaba ahí, observándome, esperando un momento para actuar. Me sentía atrapado dentro de mi propio departamento, rodeado por una sombra que no me dejaba en paz, y solo podía pensar que eso no terminaría bien si no encontraba una forma de librarme de esa gargantilla, o de lo que fuera que representara, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Después de días y noches que parecían interminables, ya no sabía qué era real y qué venía de mi mente cansada. La gargantilla estaba siempre ahí, colgada en mi cuello o descansando sobre la mesa, brillando con esa luz extraña que no podía explicar. Decidí que tenía que intentar algo diferente. No podía seguir viviendo en esa prisión invisible que esa pieza había creado a mi alrededor. Recordé lo que mi tío me había contado, algo sencillo que llamó un ritual para liberar almas atrapadas. Era otra forma de buscar una explicación, una manera de devolver esa historia al pasado de donde parecía haber venido. Reuní unas velas, algunas hierbas que encontré en el mercado cerca de casa, y preparé un pequeño espacio en la sala. No sabía si eso realmente haría alguna diferencia, pero era mejor que seguir esperando a que el peso de la presencia me consumiera. Pasé la noche realizando ese ritual, repitiendo mentalmente las palabras que mi tío mencionó, tratando de concentrar toda mi voluntad en liberar lo que fuera que estuviera ahí, atrapado. La gargantilla parecía palpitar mientras las velas se consumían, como si respondiera a ese momento. Cuando terminé, me quedé sentado en silencio, esperando que algo cambiara. A la mañana siguiente, encontré la gargantilla rota en pedazos en el suelo de mi cuarto. No sabía si eso era señal de que el ritual había funcionado o si yo mismo, en la desesperación, había tirado la pieza y ésta se había partido. De cualquier manera, el brillo extraño había desaparecido. Sentí un alivio momentáneo, un espacio para respirar, pero la sensación de paz no duró mucho. Aunque la pieza estaba destruida, la presencia parecía seguir ahí, flotando en las sombras del departamento. Todavía sentía el peso en el aire, el frío que no venía del clima, y a veces en esa penumbra creía escuchar el susurro de una voz distante, sin palabras claras, solo un sonido que apretaba el pecho y aumentaba la angustia. Pasé días tratando de entender qué significaba todo eso, si era locura, si era una advertencia, o si algo realmente estaba atrapado entre esos pedazos de metal y terciopelo. Nunca tuve el valor de contárselo a alguien, ni a mi tío, porque no sabía qué esperar. Preferí guardarlo para mí, vivir con esa duda constante. Hoy, siempre que cae la noche, siento un escalofrío que no tiene explicación racional. A veces, cuando apago las luces para dormir, pienso que esa muchacha de los sueños todavía está ahí, observando, esperando que cometa algún error para mostrarse de nuevo. ¿O será que todo fue solo producto de mi mente cansada?
Nunca he podido responder esa pregunta. Lo que sé es que la gargantilla cambió algo en mí. Cambió lo que puedo ver, sentir y escuchar en el silencio de mi departamento. Y, por más que intente seguir adelante, una parte de mí sabe que esa historia no terminó, que de alguna manera sigue viva, justo aquí, entre las sombras que no puedo alcanzar. Y con ese pensamiento dejo mi relato, sin respuestas claras, solo con la certeza de que hay cosas que no deben ser encontradas, o si se encuentran, no deben ser guardadas, porque no todo lo que brilla quiere ser encontrado. Nunca he sido de los que andan con cosas inútiles en los bolsillos. Me gusta salir liviano, sin cargar mucho. Solo tengo 2 chaquetas que uso en el día a día, y una de ellas llevaba tiempo guardada al fondo del armario. Me la puse una mañana medio fría, antes de ir al trabajo. Cuando metí la mano en el bolsillo, sentí algo de metal. Pensé que era una moneda o algún tornillo olvidado, pero era una llave antigua, de esas pesadas con forma ovalada. Tenía un número grabado, 88. La miré unos segundos, intentando recordar de dónde había salido, pero no me acordaba de nada. Pensé que tal vez era de algún candado viejo o de alguna puerta de cuando vivía con mi abuelo en Guadalajara, pero eso fue hace tanto tiempo que no tenía sentido y sinceramente no parecía ser mía. Me quedé mirando la llave mientras tomaba café, dándole vueltas entre los dedos, tratando de hacer memoria, pero nada. Salí de casa apurado, como siempre. Guardé la llave en la mochila y seguí con el día. Trabajo en una imprenta en el centro. Paso casi todo el día frente a una computadora. Con tantas cosas por hacer, me olvidé por completo de la llave. Por la noche, al vaciar la mochila, seguía allí. Me quedé mirando esa llave otra vez, sin saber qué hacer con ella. Probé meterla en algunos cajones y cerraduras por la casa, más por curiosidad que por lógica. Ninguna encajaba. Pensé en guardarla, pero no le vi sentido. Por impulso, la tiré a la basura de la cocina. Era solo una llave vieja. Me fui a dormir y no pensé más en eso. Pero al día siguiente, apenas me levanté y fui al cuarto a agarrar el celular. Ahí estaba de nuevo. La llave estaba sobre la cómoda, junto al cargador, quietecita, como si nunca hubiera sido tirada. Te juro que me quedé helado. Lo primero que hice fue ir a la cocina. Revisé la basura. La bolsa seguía ahí. Ni siquiera la había sacado. Removí las cáscaras de fruta y los papeles arrugados hasta encontrar el espacio donde debería estar la llave. Nada. Volví al cuarto y la llave seguía sobre la cómoda, igual que antes. Me quedé un rato mirándola, tratando de encontrar una explicación lógica. Pensé que tal vez me había confundido, que había tirado otra cosa parecida, pero no tenía sentido. Era exactamente la misma llave, con el mismo número grabado, 88. Clarito, como si alguien la hubiera puesto ahí otra vez. Me la llevé al trabajo. Se la mostré a Rafael, que trabaja conmigo desde hace años. Se rió y dijo que parecía cosa de película de misterio. Bromeó con que tal vez tenía una herencia escondida o que había sido elegido por una secta. Nos reímos, aclaro, pero en el fondo yo estaba incómodo. No es normal que una llave regrese sola. Pasé el resto del día distraído, con la cabeza en otro lado. Cada vez que tocaba la llave en el bolsillo, me parecía más fría de lo normal. Al salir, decidí caminar un poco antes de volver a casa. Necesitaba despejarme. Salí caminando sin rumbo, solo siguiendo las calles del centro. Ya estaba oscureciendo y los comercios comenzaban a cerrar. Me gusta ese horario, cuando la ciudad se va quedando más tranquila. Caminé por calles que conozco bien, otras por las que no pasaba hacía tiempo. La llave seguía en el bolsillo, incomodándome. Pasé frente a una papelería antigua, luego doblé por una callecita con casas viejas, y fue ahí que la vi. Una casa que juro que nunca había notado. Fachada gris, portón bajito, ventanas pequeñas. En el centro de la puerta, en metal oscuro, el número 88. Me detuve en la vereda y me quedé mirando la puerta. El número era igualito al de la llave,
Sentí un escalofrío, de esos que suben por la nuca. Miré a los costados. No había nadie cerca. Detrás mío pasaba uno que otro auto, pero la calle estaba casi vacía. Me quedé unos minutos parado, sin saber qué hacer. Parte de mí quería irse, otra parte quería intentar. Saqué la llave del bolsillo, sin creer del todo lo que estaba a punto de hacer. Me acerqué despacio a la puerta. El número 88 brillaba un poco bajo la luz amarilla del poste. Metí la llave en la cerradura. Entró con una facilidad rara, como si estuviera hecha a medida. Giré. Un clic suave. Nada trabado, nada forzado. La puerta se abrió sola, despacio, con un crujido bajo. Adentro estaba todo oscuro. Ninguna luz encendida. Solo un olor fuerte a madera vieja y algo medio dulce. Difícil de explicar. Di 2 pasos hacia adentro, con cautela. El piso era de madera, crujía bajo los pies. Busqué un interruptor en la pared, pero no sentí nada. Empezaba a arrepentirme de haber entrado. Mi corazón latía fuerte. La luz del poste de afuera todavía entraba por la puerta abierta, pero no iluminaba mucho. Di otro paso y vi un pasillo angosto. A la izquierda, una escalera subía. A la derecha, una habitación oscura. Todo estaba en silencio, como si la casa llevara mucho tiempo vacía. Pero había un detalle. No había polvo. Nada. Ni en el piso, ni en las paredes. Era como si alguien la limpiara seguido. Eso me inquietó más. Llamé. ¿Hay alguien ahí? Mi voz resonó suave, pero nadie respondió. Pensé en salir, pero algo me hizo seguir. Avancé despacio por el pasillo. El suelo seguía crujiendo, pero de una forma rara, como si el sonido no se expandiera. Abrí una puerta a la derecha, que daba a una sala pequeña. Había un sillón viejo, una estantería con unos libros polvorientos y un reloj de pared detenido. Marcaba 808. El número me incomodó, pero traté de ignorarlo. Volví al pasillo y subí la escalera. Cada escalón parecía más angosto que el anterior. Arriba, un pasillo aún más oscuro y una única puerta al final. Me detuve frente a ella. No tenía número, solo un pestillo sencillo y una sensación rara en el estómago. Respiré hondo, intentando controlar los nervios que crecían dentro de mí. Traté de escuchar algún sonido más allá del silencio denso que dominaba la casa, pero no había nada. Lo único que sentía era ese olor a madera vieja mezclado con algo metálico, difícil de identificar. Con la mano temblorosa intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Miré el pestillo y, sin pensar demasiado, probé con la llave 88. Para mi sorpresa, entró sin resistencia y giró con suavidad. El pestillo cedió con un clic seco y la puerta se abrió despacio. Adentro, la luz era aún más débil. Casi nada entraba por las ventanas pequeñas y sucias. Era una habitación vacía, salvo por una silla de madera contra la pared y una mesa antigua, cubierta con un trapo blanco manchado. El aire era pesado, detenido. Avancé unos pasos, sintiendo el crujido del suelo bajo mis pies. El silencio era total, solo roto por mi respiración entrecortada. Entonces algo me llamó la atención. Sobre la mesa había un sobre amarillento, con el número 88 escrito a mano, con la misma caligrafía de la llave. El corazón me latía con fuerza. No tenía idea de quién habría dejado eso ahí ni por qué. Me acerqué despacio, casi sin creer lo que veía. Agarré el sobre con cuidado, como si fuera algo frágil, y lo abrí. Dentro había una hoja con un mensaje escrito a mano que decía: «No abras la puerta del sótano, confía en la llave». Me quedé parado un buen rato, leyendo y releyendo esas palabras. ¿El sótano? ¿Por qué alguien escribiría eso y lo dejaría justamente en ese cuarto? Empecé a sentirme más incómodo. Sentía que alguien me estaba guiando. La habitación se volvió más fría y una ansiedad rara me invadió. Quería salir corriendo, pero algo dentro de mí insistía en que siguiera ahí, que descubriera qué había en ese sótano. Bajé las escaleras con el sobre en el bolsillo buscando la puerta. En el pasillo de la planta baja empecé a revisar. Abrí varias puertas, pero ninguna llevaba hacia abajo.
Caminaba por la casa sin entender nada, empezando a dudar si no sería todo una broma o un mal sueño. Pero el silencio y el vacío hacían que todo pareciera demasiado real. Por fin encontré una puertita detrás de la cocina, diferente a las otras. Era de madera oscura con una manija de hierro. No tenía número ni ninguna marca. El corazón me latía más fuerte. La llave 88, que hasta entonces sentía como un peso muerto, parecía vibrar en el bolsillo cuando me acerqué. Me detuve y respiré hondo, tratando de no pensar en las historias de terror sobre sótanos y secretos escondidos. Aún así, la curiosidad fue más fuerte. Metí la llave en la cerradura y giré. El pestillo se dio con un chirrido fuerte y la puerta se abrió, revelando una escalera angosta y oscura que descendía. El olor cambió al instante, un olor húmedo, a tierra mojada y moho, que me revolvió el estómago. Saqué el celular para usar la linterna, pero solo tenía 10% de batería. Bajé los primeros escalones con cuidado, sintiendo el frío subir por la espalda. Con cada paso, el silencio se volvía más denso, casi insoportable. Traté de no pensar en nada, solo en cada peldaño. Al llegar al final de la escalera, vi una puerta baja, también de madera, con bisagras oxidadas. Empujé con fuerza y se abrió. Dentro había una especie de cuarto chiquito, como un depósito. Pero lo que llamó mi atención fue un baúl viejo en la esquina, cubierto con una lona. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo a 1000, y levanté la lona. El baúl era grande, pesado y muy antiguo. No tenía cerradura visible, solo un pestillo oxidado. Intenté abrirlo, pero no se movía. Fue entonces que escuché un sonido leve, como un susurro, viniendo del fondo del sótano. Me quedé congelado, mirando a mi alrededor, pero no vi nada. El sonido parecía un murmullo, casi imperceptible, y no venía de fuera de la casa, sino de ese espacio cerrado, oscuro y húmedo. Mi instinto me decía que corriera, pero estaba paralizado, tratando de entender qué pasaba. El tiempo parecía haberse detenido. De repente, el susurro fue más claro, como si alguien intentara decir algo, pero no se entendía. En ese momento, la linterna del celular se apagó. Me quedé en total oscuridad, sintiendo el aire helado contra la piel. Intenté prender el celular otra vez, pero la batería se había agotado. Fue ahí cuando supe que había cometido un error. Quise correr, pero estaba paralizado. El silencio volvió, denso y opresivo. Sentí una presencia cerca, una sombra que parecía moverse. Quise gritar, pero no me salió la voz. Mi cuerpo no respondía, como si estuviera atrapado. Pensaba en qué hacer, pero no podía. Solo sentía un miedo profundo, antiguo, que se agarraba al alma. La llave 88 ardía en el bolsillo, completamente distinta a antes. De pronto, una luz tenue apareció en la entrada del sótano. No era del celular, era una luz natural, como si hubiera amanecido de golpe. La puerta se abrió sola y la sombra desapareció. Sin pensarlo, subí corriendo la escalera, con el corazón a punto de explotar. Al llegar al primer piso, miré hacia atrás, pero la puerta del sótano estaba cerrada de nuevo, sin llave ni nada. Salí de la casa apurado, sin mirar atrás. Caminé sin rumbo un buen rato, intentando entender qué había pasado. La llave 88 seguía en mi bolsillo, otra vez fría, y yo no tenía idea de lo que significaba todo eso. En los días que siguieron, la llave se volvió un peso en el bolsillo. No solo físico, sino también mental. Intentaba seguir con mi vida normal, pero cada vez que sentía el frío del metal, un escalofrío me recorría la espalda. Pensé en tirarla otra vez, pero algo me lo impedía. Como si la llave tuviera un poder para mantenerme atrapado en esa incertidumbre y misterio. Evité pasar por esa calle, por la casa con el número 88, ni siquiera volteaba a mirar atrás cuando caminaba por la ciudad. Pero la curiosidad me martillaba la cabeza. Decidí investigar sobre la casa. No había ningún registro oficial, ningún indicio en mapas modernos. Era como si la casa hubiera surgido de la nada. Pregunté a vecinos, pero nadie conocía o recordaba una casa con ese número. Era extraño,
porque la calle era vieja y en otras épocas estaba muy transitada. Los más viejos dijeron que nunca la habían visto. Empecé a pensar que tal vez había visto mal o que era una alucinación, que la llave era solo una coincidencia sin sentido. Por otro lado, trataba de encontrar una explicación lógica. ¿Quién había dejado ese mensaje de no abrir la puerta del sótano? ¿Qué había en ese baúl que debía permanecer cerrado? Todo me parecía absurdo, incluso para alguien como yo que trato de pensar las cosas con calma. Empecé a evitar contar lo que pasaba, porque sabía que me tomarían por loco o me harían bromas. Era una sensación extraña, medio aislado. Una parte de mí quería entender, la otra quería olvidar. No sabía qué era mejor. Una noche, me despertó el celular vibrando sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido, solo con un texto. ¿Hiciste lo que debías? Mi corazón se aceleró, miré la hora. 2:13 de la mañana. No sabía qué significaba eso. Quise responder, pero las ganas pasaron rápido. Apagué el celular e intenté dormir, pero no podía dejar de pensar en la casa, la llave, el baúl. Sentía que había algo más, algo que no estaba listo para enfrentar. Al día siguiente, decidí volver a esa calle. Tenía la llave en el bolsillo, pero el valor era menor. Me quedé al otro lado de la calle, mirando si la casa seguía ahí, si había visto bien. Para mi sorpresa, la casa había desaparecido. En su lugar solo había un terreno vacío, con hierbas creciendo. Era como si nunca hubiera existido. Me quedé parado, paralizado, intentando entender lo que había visto. Me pregunté si estaba loco o si había soñado. Pasé días evitando esa calle, tratando de convencerme de que todo había sido un delirio. Pero la llave seguía en mi bolsillo, fría y pesada. Por las noches, al acostarme, sentía su peso y una sensación de que algo me observaba. Empecé a tener sueños extraños, con pasillos oscuros, puertas que se cerraban solas y una voz que me llamaba por mi nombre. Me despertaba sudando y con el corazón a mil, sin saber si era real o solo mi mente jugando. Un día me encontré con una vieja amiga, Ana, que no veía hace años. Le conté un poco de la historia de la llave y la casa. Ella me escuchó sin reírse ni dudar. Al terminar, me dijo que había escuchado historias similares sobre casas que aparecen y desaparecen, que parecen portales a otros lugares. Me pareció raro, pero me gustó poder compartirlo con alguien. Fue bueno no sentirme tan solo con ese misterio. Ana me animó a anotar todo lo que recordara. Fechas, horas, sensaciones. Hice un cuaderno solo para eso, donde escribía desde el día que encontré la llave hasta los sueños extraños. Con cada página, la historia parecía tener más sentido, pero también más confusa. Era como si la llave me estuviera llevando a algo más grande que no entendía. Me obsesioné un poco, queriendo saber más, pero también sentía que era peligroso, que jugaba con cosas que no debía. En ese momento entendí que la llave 88 no era solo una pieza vieja olvidada en el bolsillo de una chaqueta. Era algo que jugaba con mi mente, con mi realidad. Empecé a sentir una presencia constante a mi alrededor, algo que no podía ver, pero sabía que estaba ahí. Sentía sus ojos en lugares vacíos, su aliento cuando estaba solo. Traté de contarle a otros, pero decían que estaba cansado o que necesitaba vacaciones. Me sentía atrapado, sin salida. Entonces, una noche fría, recibí otro mensaje en el celular, esta vez con una foto. Era una imagen borrosa, pero se veía una puerta vieja de madera con el número 88. Debajo, un texto corto. Se acerca la hora. Mi cuerpo se congeló. Miré el celular sin saber si era amenaza, aviso o algo peor. Llamé a Ana, pero no contestó. Sentí que algo estaba por pasar y no podía ignorarlo. La llave 88 me estaba llevando a un lugar del que quizás no saldría. Esa misma noche, decidí que tenía que entender todo de una vez por todas. Me puse la chaqueta con la llave en el bolsillo y salí, aunque hacía frío. El cielo estaba nublado y la ciudad se sentía diferente, como si el tiempo se hubiera detenido. Caminé con pasos firmes hasta la calle donde había visto la casa número 88. Mi corazón latía fuerte,
pero la curiosidad ganaba al miedo. Cuando llegué, la acera estaba vacía y silenciosa. Otra vez, la casa no estaba, solo un terreno vacío como siempre. Me quedé parado, mirando ese espacio en silencio, sintiendo el viento frío en la cara. Era como si la casa hubiera desaparecido para siempre, como si nunca hubiera existido. La llave en mi bolsillo parecía demasiado pesada para llevar. Quise tirarla, pero no pude. En ese momento escuché un sonido detrás de mí, pasos suaves, casi imperceptibles. Me di vuelta rápido, pero no había nadie. Solo el silencio de la noche y el ruido lejano de los autos. Sentí que me estaban observando. Empecé a caminar rápido hacia casa, con la llave caliente en la mano. Mi mente no dejaba de pensar en todo lo que había pasado. No sabía qué significaba ni quién o qué estaba detrás de la llave 88. Era como si la llave tuviera vida propia, un propósito que no podía entender. Llegué a casa esa noche, intentando convencerme de que todo era una extraña coincidencia, un truco de mi mente cansada. Pero en el fondo sabía que algo andaba mal, muy mal. Los días que siguieron intenté actuar normal, pero todo parecía distinto. Cualquier cosa que hacía me recordaba la llave, la casa y el baúl del sótano. La gente a mi alrededor parecía distante, como si no pudieran notar lo que sentía. Dormía cada vez peor, con sueños donde la llave se transformaba en una puerta que debía abrir. Me despertaba con el corazón acelerado, sudando, con una desesperación que no pasaba. Era como estar atrapado en un ciclo sin fin. Una noche sentí que tenía que ir a la casa otra vez, aunque sabía que ya no estaba. Tomé la llave, la puse en el bolsillo y salí. Llegué al terreno vacío y por primera vez metí la mano en el bolsillo y sentí que la llave no estaba. Miré desesperado, pero no había rastro. Sentí un vacío raro, como si una parte de mí se hubiera ido con la llave. Me quedé parado allí hasta que amaneció, tratando de entender qué quería decir todo eso. Volví a casa con una mezcla de alivio y miedo. Alivio por no cargar más ese peso, miedo por lo que podría venir después. Me pregunté si todo había sido real o solo un sueño muy largo, pero algo sabía. La llave 88 había cambiado mi vida para siempre. No era solo un pedazo de metal viejo, era un misterio que me había llevado a algo mucho más grande, algo que no podía controlar y quizás nunca entendería. A veces siento que la llave todavía está conmigo, aunque ya no la tenga. Es una sensación extraña, un escalofrío que aparece de repente, un pensamiento que no me deja en paz. A veces, en lugares vacíos, escucho un susurro leve, casi imperceptible, que me llama por mi nombre. Intento ignorarlo, pero es como si el misterio de la llave 88 nunca me hubiera soltado, como si hubiera abierto una puerta que no puedo cerrar. No he contado esta historia a mucha gente porque sé que sonaría a locura, pero todo esto me pasó, lo juro. Aún no sé qué significa o cuál es el propósito de esa llave. Tal vez nunca lo sepa. Solo puedo decir que desde ese día, mi vida cambió para siempre. Y que todavía siento, en lo más profundo, que el número 88 guarda algo para mí, algo que aún no descubrí, algo que quizás ni debería buscar. No sé si alguien entenderá o si alguien ha pasado por algo parecido. Tal vez esta sea solo otra historia extraña que queda sin explicación. Pero si algún día encuentras una llave con el número 88, ten cuidado. Puede parecer solo un pedazo de metal viejo, pero podría ser el comienzo de un misterio que cambiará todo en tu vida, o que quizás no te dejará salir. Por ahora, sigo intentando vivir normalmente, intentando olvidar la llave, la casa y el sótano. Pero sé que el misterio sigue ahí, esperando. Quizás algún día encuentre la respuesta, o quizás no. Solo sé que esa llave con el número 88 no era una llave cualquiera. Era una puerta abierta a algo que no puedo explicar, y no sé si realmente quiero enfrentar de nuevo.